ninguna corrección. La araña de rincón es una especie fundamentalmente peridomiciliaria, o sea, está a los alrededores de los domicilios, rural, extradomiciliaria, intradomiciliaria o cualquiera de las anteriores. Es intradomiciliaria, vive con nosotros, detrás de los cuadros, en los rincones, como su nombre lo indica, ¿no? La causa de muerte en pacientes que sufren lososalismo visceral. ¿Qué cosa significa lososalismo visceral? Lososalismo visceral significa que hay compromiso, ¿ya? No solamente en piel, sino de órganos internos. Y si ustedes están midiendo hematuria, si ustedes están observando si la creatinina ha incrementado, ¿qué cosa creen que están vigilando al final? ¿La función de qué? ¿De qué órgano? ¿Del cerebro? ¿Del riñón, no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál puede ser la principal causa? Y por eso es que vigilan eso. La falla renal. Por eso es que apenas haya indicios de que hay incremento, por ejemplo, de creatinina o está habiendo hematuria franca, a pesar de que han usado el suero antilosocélico, hay que hacer hemodiálisis, ¿ya? Y la hemodiálisis mejora el pronóstico. No significa que todos los casos de losocelismo deban de ir a la hemodiálisis, ¿ya? Eso es uno. No significa que todos los casos de losocelismo van a presentar ese cuadro florido que hemos mostrado. No sería raro que muchos de nosotros hasta hayamos sufrido de losocalismo alguna vez y ni nos hayamos enterado, ¿ya? No todos los cuadros son severos. Vuelvo a repetirles, si la arañita ya salió y ya comió su mosquita y ya gastó su veneno, cuando les muerda no les va a inocular casi nada. Por lo tanto, quizá una ronchita, algo de dolor y ahí va a quedar, ¿ya? Pero hay que tenerlo presente, ¿ya? Hay que tenerlo presente. La lesión clínica más característica del lososalismo cutáneo, pregunta examen, esto sí es tomado tal cual de un examen. ¿Qué van a marcar ahí? Lo hemos visto varias veces. Así es, la placa libedoide es, no vamos a decir patognomónico, pero casi patognomónico del lososalismo cutáneo, ¿ya? Es casi un sinónimo del lososalismo cutáneo. Ahí está, nuevamente para que quede claro. En la lesión eritematosa hay una zona blanquecina central y ese aspecto nacarado que está encima de las costras que se están formando, ¿ya? Hace que en conjunto a esto se le llame la placa libedoide. Eso de ahí. Aquí, por mucho que el aspecto sea diferente y sea más aparatoso el cuadro, igualito, miren, ¿no? ¿Se nota? Esa es la placa libedoide. No esta ampolla hemática, sino la zona que se ve ahí, con tendencia a hacerse blanquecina. ¿Y la lesión más característica del lactrodectismo cuál es? El lactrodectismo era el Lactrodectus mactans o viuda negra. Así es, no hay lesión en piel. Me picó la araña, ¿tú has visto? Sí he visto. A ver, muéstrame tu lesión. No hay nada. Claro, no esperen. ¿Dónde te picó? ¿En tu casa? No. Estábamos de excursión, estábamos volteando las piedras, ahí me picó. Debe de ser un Lactrodectus mactans, en el peor de los casos, ¿ya? Y no un Loxosceles laeta. No espero encontrar nada en piel. Tengo que observar. Lo dejo en observación, ¿ya? Y hay que observar si empieza con diarreas, fasciculaciones, no sé. Todo lo que sea compromiso neurológico. Lo más común, sensación nauseosa, cefalea, fotofobia, vómitos, diarrea, diaforesis, hipertensión puede haber, hipotensión en algún momento, o sea, disautonomías, ya hay que tener cuidado, ya hay que tener cuidado. No hay dolor tampoco en la zona de picadura o de mordedura. No produce lesión significativa. Este es otro género, ¿no? Otro género de araña. No tan importante como las otras dos que hemos comentado, pero que también es común, ¿eh? Cuando vayan al metro, observen bien en la zona de frutas, observen bien, o cuando estén en un mercado de frutas y van a ver, más de una vez van a ver una arañita por ahí. Ya, esa es la araña, ¿cómo se llama? Foneutria. Así se llama, foneutria. Su mordedura es bastante dolorosa, ¿ya? Se ha descrito a veces, en algunos casos, shock neurogénico por el dolor, ¿ya? Foneutria, ¿ya? Foneutria. La araña de los plátanos. Por eso aquí está este señor representando
justo en las zonas donde se recolectan este tipo de frutos. ¿Ya? Aquí está el Phoneutria, y aquí se ve más clarito en su hábitat, miren. Phoneutria. Estoy seguro que han visto más de una vez una arañita en los plátanos. ¿Nunca han visto? Ya, sean más observados. Ese es el Phoneutria. Y por muy indefenso que parezca, tampoco no traten de cogerlo, ¿no? Tiene la tendencia de saltar, ¿eh? Salta. Salta. Y esta es su posición, ahí está, miren, ¿no? Tendencia a saltar. Acá está ampliado, obviamente, ¿no? No es tan grande. No es una tarántula, es una araña pequeña. Aquí está más o menos en la comparación, ¿no? El género Phoneutria, salta, ¿no? La araña de las frutas, en esas cajas de fruta es fácil encontrar. ¿Ya? No tiene tanta trascendencia, ¿ya? Pero es importante que lo sepan reconocer. Ahí básicamente es el dolor lo que hay que calmar, ¿ya? ¿Y por qué les comento de esto? Porque miren esta pregunta que he encontrado. Dice que un paciente que trabaja en un supermercado, sección frutas, pareciera pues que es palabreo, ¿no? Pero ahí le están dando la respuesta. Llega a la emergencia diaforético, arrítmico y con relajación de esfínteres. ¿Qué tipo de síntomas son esas? ¿Son neurológicos o no? ¿Sí? ¿De tipo disautonomías? Claro que sí. ¿Ya? Refiere a haber sufrido mordedura de araña en el lugar de trabajo. No van a decirme los oceles, ¿no? ¿Ya? Tampoco va a ser una viuda negra porque no es en una zona de ese tipo. La viuda negra está en zonas alejadas, en zonas, ¿no? Donde la gente habitualmente no habita. ¿Qué género es probablemente el que está causando el problema? Así es, Phoneutria, ¿ya? Phoneutria. Fíjense cuán importante es la parte epidemiológica, ¿ya? Hay algunas enfermedades que la parte epidemiológica no trasciende mucho, ¿no? No dejan de ser importantes esas enfermedades, lógico, pero no hay que incidir mucho en la parte epidemiológica. Por ejemplo, cuando tratan un lupus, el lupus se comporta, ya tiene patrones de comportamiento, ¿no? No hay que incidir mucho en qué parte empezó, dónde estabas trabajando esa vez, etcétera. Pero en este tipo de problemas es trascendente el preguntar un poco, investigar más o menos dónde se produjo el accidente, en qué circunstancias. ¿Ya? No es lo mismo, dense cuenta, en su casa, no es lo mismo que sea en un lugar de frutas como porque el género y la especie de araña es diferente, y no es lo mismo en una zona rural. En el último examen, la pregunta, no recuerdo bien, creo que era un niño que se puso un zapato y sintió una sensación de lanceta. Si era un zapato, no creo que haya ido pues a una zona boscosa a buscar un zapato, no, lo ha hecho en su casa, ¿no? ¿Qué tipo de especie podría ser? Los oceles laeta, y esa era la respuesta, ¿ya? Y esa era la respuesta. Entonces, esos pequeños detalles hay que tenerlos presentes, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? Este es otro tipo de especie, ¿no? Que también no es muy... Hasta se domestican estas especies, ¿no? Se crían como mascotas. Aunque no lo crean, hay personas que sí lo tienen como mascotas. Esta es la famosa araña mígala, ¿no? La araña pollito, la araña del Chaco. ¿Por qué le llaman pollito, saben? Porque es tan grande que puede capturar pollitos. ¿Ya? Puede capturar pollitos. Miren el tamaño considerable. Este hermoso ejemplar, más o menos del tamaño de una mano, ¿eh? Un poquito más grande todavía creo. Una tarántula, ¿no? ¿Nunca les han pedido cuando estudiaban en el colegio que capturen ejemplares así disecados, lo llevan? ¿Y el más grande tenía más puntaje? ¿Nunca les han pedido? A nosotros sí, ¿no? Bien. La otra especie, solamente para comentarles, la que hemos visto al último, que se trata de especies, ¿qué les puedo decir? Que no tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de la cantidad de accidentes que producen. Las tarántulas no son agresivas, por si acaso, son domesticables, aunque parezca tonto lo que les digo. Hay gente que domestica, pero nadie va a domesticar una viuda negra, nadie va a domesticar un loxoceles. Las tarántulas sí, ¿ya? Las tarántulas sí. Pero su mordedura obviamente es dolorosa porque sus quelíceros son de tamaño considerable, ¿no? Su veneno no es tan trascendente tampoco, pero sí causa dolor. Esta es otra cosa que quiero que recuerden. Por si acaso, cuando hablamos de accidentes ponzoñosos hay mucho más, ¿eh? Hay hormigas, hay avispas importantes, especies importantes, especies marinas, ya, pero no vamos a hablar de todo eso, ¿no? Esto es importante. Son dos especies,
¿ya? Dos especies de de escorpiones, ¿ya? Dos especies de escorpiones. Les adelanto, en nuestro medio no tenemos antídoto para este tipo de accidentes. En otras realidades sí existe, ¿ya? Este Adruroides lanatus, que está en la costa, el escorpión de la costa, ¿ya? Y este otro, el Titius, que es de la zona de la cuenca amazónica, de la zona selva, ¿ya? Fíjense, es de mayor tamaño, ¿no? La que está en esta zona. Fíjense, podríamos fácilmente interpretar que comparte el hábitat con ese ofidio que hemos dicho que también es de la costa y que estaba en los acantilados. ¿Cómo se llamaba? El Botros rodingeri, ¿no? Más o menos, para no hacer muy redundante la cosa, comparte más o menos el mismo hábitat en la zona costera, ¿ya? Es importante tener en cuenta. ¿Qué es lo que más causa esto? Es dolor. El escorpionismo que se describe, casos mortales casi no tenemos en nuestro medio, ya son muy anecdóticos los casos, pero sí ha meritado internamiento, observación, calmar los síntomas, porque su picadura casi es picadura porque tiene un dispositivo para inocular veneno, no es mordedura, ¿ya? Sí causa problemas serios, sin embargo, felizmente, mortales no. Miren, una lesión que pareciera insignificante, ¿no? Un mosquito podría dejar esta misma lesión, ¿no? Un mosquito podría dejar esta misma lesión. ¿Y en qué zonas podemos encontrar? Lo mismo en ropas guardadas, en zonas sobre todo que colindan con zonas rurales, es fácil encontrar. El hacinamiento, importante. ¿Ya? No tenemos en nuestro medio, el INS no ha sacado antiveneno para este tipo de... Porque, o sea, digamos, desde el punto de vista de salud pública no es un problema tan importante en cuanto a cantidad, como sí es el oxocelismo, sí es el ofidismo. Muy bien. El tratamiento específico para el veneno de escorpión en nuestro medio, dice. En nuestro medio. De lo que les he comentado, ¿cuál es? No existe tratamiento, pues, en nuestro medio, ¿ya? Pero no significa que no exista tratamiento, ¿eh? Sí existe un antiveneno, ¿ya? En otras realidades, en otras zonas donde existe más, digamos, es en más cantidad los accidentes por ese tipo de escorpiones. En nuestro medio no existe, simplemente hay que calmar el dolor, a veces baja la fiebre, puede causar fiebre, ¿ya? Se llega hasta sedar al paciente a veces, ¿ya? Y esperamos que eso remita, ¿ya? Esperamos que eso. No es tan común, felizmente, no es tan común. Acuérdense de las dos especies, Titius, que está acá, y Adruroides lanatus, que es de la costa, ¿ya? No se olviden. El efecto del veneno del escorpión de la costa, Adruroides lanatus, ¿ya? En comparación con el de la selva, Titius, o sea, el de la costa comparado con el de la selva. A ver, más neurotóxico, más doloroso, asociado a parestesias y disautonomías, provoca equimosis más intensa, provoca cuadros más leves y que generalmente se den con tratamiento sintomático. Aquí lo que quiero es que, en base a lo que hemos comentado, ya, en base a las otras cosas que saben, a manera de que entrenen para un examen, ¿cómo responderían a esta pregunta? O sea, ¿cuál es el escenario de un examen? Leí el tema, conozco algo del tema, pero no conozco todo. Porque si pretenden conocer todo, les va a llevar mucho tiempo para cada tema. Pero sí pueden responder con lo que saben. Utilicen todo lo que saben. Vamos a ir razonando. Miren, si fuera mortal y cada picadura de alacrán o de escorpión sería sinónimo de un muerto, ¿creen que no tendríamos el antiveneno en nuestro medio? ¿Sería lógico? ¿No, no es cierto? Entonces es muy probable, ¿no? Es muy probable que los cuadros que se presentan no sean tan severos, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, perfecto.
¿Dónde tenemos más población? ¿En la zona de selva o en la zona de costa? Hoy en día. En la costa tenemos más población. En Lima nomás tenemos casi, no quiero ser exagerado y decir la mitad, pero es casi un tercio de la población nacional, ¿no? Si sumo toda la costa es un porcentaje muy importante, ¿ya? Y en neurología, ustedes se acuerdan, porque yo me gorreo también las clases, ¿ah? Por si acaso, cuando les preguntaban en qué zona de la columna vertebral se presentaban con más frecuencia los tumores o los tumores óseos, y ustedes razonaban que en la zona más grande, de mayor tamaño, es obvio que por frecuencia haya más posibilidad de que estén los tumores. Si yo les preguntaría dónde hay más accidentes de tránsito, obviamente será pues donde más circulan los carros. Ya, igualito aquí. ¿Dónde creen que hay más accidentes reportados de escorpionismo? Donde hay más gente y hay más posibilidad de que se produzcan, ¿ya? Y es en la costa. Sin embargo, y eso lo voy aclarando, los casos que se producen en la cuenca amazónica, en la selva, son más severos, ¿ya? Son más severos. Ya. Vamos a ir descartando alternativas. Dice, asociado a parestesis y autonomías, eso es para ambos, ¿no es cierto? Ya. Fíjense cómo vamos, yo estuviera en el examen, hago esto, ¿ah? Si digo más neurotóxico y más doloroso, son dos cosas que están apuntando a una misma especie, ¿o no? ¿O qué creen? ¿Sí? Están apostando por uno más grave, más neurotóxico, más doloroso, provoca equimosis más intensa. Está hablando tres características de algo que es más que otro, ¿no? Por lo tanto, estos tres deben hacer referencia a otro, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Se entienden o no quieren trabajarlo así la pregunta? Es como que les dijera más grande, más pesado y más. Si es más neurotóxico, es más doloroso y obviamente si reúne esas dos características también provoca equimosis más intensa, es más severo el accidente. Entonces, como es una sola alternativa, ¿ya? El de la costa no puede ser a la vez más neurotóxico, a la vez más doloroso y a la vez provocar más equimosis. ¿Cómo escogerían cualquiera de las tres? No se puede. Hay una que es excluyente, miren, provoca cuadros más leves y que generalmente ceden con el tratamiento sintomático. ¿Elegirían de esa forma o no la alternativa ustedes? ¿Qué dicen? Y esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta. Lo he dejado un poquito ahí para que un poquito entrenemos. Ya, pero vamos a hablar un poquito de esto. Obviamente, donde hay más población, hay la tendencia de que haya más posibilidades de accidente. Vamos a hablar del loxocelismo, por ejemplo. ¿Dónde hay más loxocelismo? En el Perú. Escójame un departamento. Lima. Lima es el sitio donde más loxocelismo hay. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de gente, pues. Y si es intradomiciliario, ¿dónde hay más domicilios? Así juntos, en un solo departamento. Lima. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces aquí más o menos sucede lo mismo. Si está en condiciones de hacinamiento y etcétera, hay más posibilidades de que en ciudades de mayor población haya más cantidad de este tipo de accidentes. En la costa se reportan más casos, pero felizmente la especie que tenemos en la costa de este escorpión no produce cuadros tan severos como el que tenemos en la selva, ¿ya? Por lo tanto, no es más neurotóxico. El de la selva es más neurotóxico. No es más doloroso, porque el de la selva es más doloroso, ¿ya? Y los cuadros de equimosis también es más intenso en las especies en la especie que se muestra en la selva, ¿ya? Esto es común para ambos, en mayor o menor cuantía. Y esto sí, que es contrario a lo demás, dice provoca cuadros más leves y generalmente se ven con tratamiento sintomático, es para los casos del escorpionismo en la costa. No se ha descrito hasta hoy en día casos letales de escorpionismo por la especie costera. Y eso obviamente hace de que, como sede con tratamiento sintomático, no hay mayor situación para preocuparse, ¿ya? En otros sitios, ¿ya?, hay una especie importante en los desiertos de Norteamérica, por ejemplo, que es letal, ¿ya? Es tan letal que hasta las serpientes, si les llega a picar, mata a las serpientes. Y el humano, por ejemplo, si tiene la mala suerte, obviamente también va a tener problemas. Esas especies no las tenemos acá, ¿ya? ¿Qué cosa tiene que quedar desde el escorpionismo? Hay dos especies fundamentales, ¿ya? Ese Hiadruroides de la costa y el Titillus de la selva.
El de la selva produce cuadros más aparatosos, pero no llegan a ser letales tampoco. Pero sí requieren internamiento, a veces sedación del paciente, y felizmente no es en mucha cuantía, en cantidad. En la costa se reportan más casos, pero sus cuadros no son tan severos. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas alternativas se podían descartar de esa forma. Muy bien. Repasemos a ver de todo lo que hemos hablado. Proteolítico fundamentalmente en las serpientes, ¿cuáles eran? Botros y lachesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Fundamentalmente proteolítico. Cuando hablamos de arácnidos, ¿ya? Ese efecto proteolítico y también hemolítico, por eso que buscamos hematuria en la orina y todo lo demás, es el género Loxoceles, y que es el que más problemas nos trae, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública. Cuando hablamos de serpientes, Crotalus, cascabel, ¿se acuerdan que era más neurotóxico, ¿no es cierto? Tanto así que ni siquiera había lesión en la zona de mordedura. Lo mismo cuando hablamos, aquí están de las dos especies, ¿ya? También cómo comparte Lactrodectus, que es la araña viuda negra, el Titillus, que es el escorpión de la selva, y el Foneutria, que es esa arañita que está en el metro, ¿ya? Donde están las frutas. Esos tres, neurotóxico, ¿ya? Acuérdense, neurotóxico. Fundamentalmente diferencien eso, ¿ya? Fundamentalmente diferencien eso. Es totalmente diferente Loxoceles con Lactrodectus. Por eso es que aquí no hay lesión en piel, aquí sí, básicamente hay lesiones iniciales a nivel dérmico. Ya. Otro tema importante para recordar son las amebas de vida libre. Ustedes básicamente tienen que acordarse de estos tres géneros cuando hablamos de amebas de vida libre. El género Naegleria, el género Acanthomoeba y Balamutia. Son los tres, ¿ya? Naegleria, Acanthomoeba y Balamutia. Dentro de Naegleria y dentro de Balamutia prácticamente hay una sola especie. O sea, si hablamos de Naegleria, estamos haciendo referencia a la especie Naegleria fowleri. Y cuando hablamos de Balamutia, estamos hablando de Balamutia mandrilaris. Donde existen varias especies es en Acanthomoeba. ¿Ya? Hay varias especies de Acanthomoeba. ¿Ya? Pero son esas tres especies las que debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Las que debemos tener en cuenta. Vamos a ser concretos. Estas son las patologías que hay que recordar. Porque si les van a preguntar así de forma directa, ¿ya? Por el agente etiológico probablemente de las que están mencionadas ahí. Entonces, en amebas de vida libre hay varias posibilidades. Pueden producir lo que conocemos con el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria, ¿ya? Que así como su nombre lo indica, es una meningoencefalitis, o sea, hay con compromiso de meninges, ¿no? Con todo lo que puede condicionar un cuadro meningio, o sea, van a encontrar Kernin, Brusinski, ¿no? Rigidez de nuca, ¿ya? Hay otra llamada encefalitis amebiana granulomatosa, o sea, básicamente es afectado el encéfalo, las meninges están intactas en ese caso, ¿ya? Hay una enfermedad importante también que es la enfermedad amebiana granulomatosa diseminada, ¿ya? Y su nombre lo indica, es diseminada porque son varios aparatos y sistemas afectados, ¿ya? Desde piel, que es por donde parte generalmente, hay afección pulmonar, afección a nivel de sinusoides también, o propiamente de senos paranasales. Y la queratitis amebiana, que también es importante. Entonces, las especies involucradas son esas que están acá. La meningoencefalitis amebiana primaria, ocasionada por Naegleria fowleri, ¿ya? Esta otra, ocasionada por Acanthomoeba en general, porque ya han visto que Acanthomoeba hay varias especies, ¿ya? Lo mismo aquí, puede ser Acanthomoeba fundamentalmente, se habla también de Balamutia, pero es Acanthomoeba, acuérdense de Acanthomoeba fundamentalmente, ¿ya? Y la queratitis también Acanthomoeba. Fíjense, si queremos ser prácticos en el momento de recordar, Naegleria fowleri es básicamente para la meningoencefalitis amebiana primaria, ¿ya? Y para todo lo demás, si tienen duda, piensen en Acanthomoeba. Es lo que a veces les comento, ¿ya? O sea, seamos un poquito prácticos en el momento de elegir la alternativa, ¿ya? O sea, Naegleria fowleri para la meningoencefalitis amebiana primaria. Si no es ese, es cualquier otro nombre. Primera posibilidad, Acanthomoeba.
Y Acantamueva no necesitan la especie porque con el género es suficiente. Hay muchas especies, como han visto. Esta meningoencefalitis amebiana primaria es importante que lo recuerden porque es un cuadro aparatoso, prácticamente letal al 100%, ¿ya? Y que evoluciona muy prontamente, generalmente en personas que han practicado sumergirse en una piscina, en un lago, ¿ya? En un riachuelo, qué sé yo, y lastimosamente por las fosas nasales, por la lámina cribosa del etmoides, ingresa este patógeno y causa esta meningoencefalitis amebiana primaria. Evoluciona muy pronto, ¿ya? Y ocasiona el fallecimiento del paciente de forma precoz, a veces 3, 4 días, y no hay, digamos, una explicación clara en personas íntegramente sanas, la mayoría de las veces, de forma previa. Para todo lo demás es Acantamueva, ¿ya? Y sí requiere una salvedad importante esta queratitis amebiana por Acantamueva. ¿Por qué? Esta queratitis hace referencia a problema a nivel ocular, ¿ya? Y está ocasionada por Acantamueva. ¿En qué sentido? Básicamente en las personas que usan lentes de contacto, ¿ya? Ese antecedente les van a incluir en el cuadro clínico, ¿ya? Lentes de contacto. Estos lentes de contacto, cuando no son utilizados con la rigurosidad que se deben de utilizar, puede contaminarse con Acantamueva, ¿ya? Y ocasionar, obviamente, de forma directa, dañando todo lo que es el nervio óptico y todo lo demás, y podría incluso ocasionalmente producir el fallecimiento del paciente, ¿ya? Entonces, acuérdense, mientras no diga meningoencefalitis, o sea, sí, meningoencefalitis amebiana primaria, para todo lo demás, ustedes piensen siempre en Acantamueva como primera opción, ¿ya? Ahora, puede ser que no les pregunten con el nombre de meningoencefalitis amebiana primaria, simplemente les den el cuadro clínico. Todo cuadro clínico que sea de evolución tórpida, pronta y termine con el fallecimiento del paciente en personas previamente sanas es Naegleria fowleri. Una forma de recordar es que es una Naegleria que faulea, fowleri, ¿ya? Te produce la muerte prontamente, ¿ya? Hay que acordarse bien. Alguien me dirá, no me acordaba bien de la encefalitis amebiana granulomatosa. Si no dicen meningoencefalitis, ya pues échenle la culpa a Acantamueva. Traten de hacer eso. A veces recordar nombres no es tan fácil. ¿Quién puede estar involucrado? Acantamueva, ¿se dan cuenta? ¿Ya? O sea, lentes de contacto, cuidado, Acantamueva como primera opción. Cualquiera de las especies. Personas que van a tener ese antecedente, que han visitado cuerpos de agua, que pueden ser piscinas, pueden ser lagos, pueden ser estanques, están de excursión, qué sé yo, ¿ya? Ahí en estos cuerpos de agua, fundamentalmente, más que Acantamueva, va a estar la Naegleria fowleri, ¿ya? Te faulean la piscina, acuérdense aunque sea así, ¿ya? Naegleria fowleri. ¿Qué cosa va a producir? La meningoencefalitis amebiana primaria. Son cuadros que esporádicamente se describen, pero que lastimosamente la gran mayoría de las veces son letales. Fíjense cómo un momento de diversión, de esparcimiento puede desencadenar en situaciones muy importantes, con fallecimiento incluso del paciente que lo padece. ¿Ya? Ahí están viendo. Esta es una encefalitis granulomatosa. ¿Quién lo produce? Acantamueva, ¿no es cierto? Porque la meningoencefalitis amebiana primaria, eso sí es de la Naegleria fowleri, ¿ya? Muy bien. Y fallecimiento, ¿no? Fallecimiento. Muchas veces se inicia en piel. Esas lesiones en piel, medias dudosas, que uno dice, eso es hongos y le dan tratamiento con todos los antimicóticos que ustedes conocen y siguen y agranda, cuidado, hay que biopsiar, hay que hacer inmunistoquímica, no vaya a ser una ameba de vida libre. Es preferible resecarla de inmediato antes de que traiga problemas serios, ¿ya? Aquí está una ameba de vida libre fagocitada, o sea, la anatomía patológica es importante para determinar con exactitud de qué especie se trata. Entonces, miren, según vayamos avanzando vamos a ir comentando. Por ejemplo, acá nos dice el único tratamiento 100% eficaz, demostrado en casos de infecciones activas por amebas de vida libre, les dan varias alternativas. Yo les puedo adelantar algo. ¿Se usa anfotericin B? Sí se usa, ¿ya? Ha habido combinaciones que se han intentado usar como miltelfosine, que ustedes saben es un quimioterápico, ¿ya? Y que prácticamente su uso está indicado en leishmaniasis, pero visceral, o sea, esa leishmaniasis que no tenemos en el Perú, asociado a citromicina, también se ha reportado como opción terapéutica.
A veces asociaciones un poquito más complejas, como asociar acitromicina más rifampicina, más anfotericina incluso, ¿ya? O esta otra que es miltefosina más rifampicina, incluso acompañado de cirugía. La respuesta es que ningún tratamiento es 100% eficaz, ¿ya? No existe un parámetro para decir, con esto yo garantizo 100% la curación del paciente. La gran mayoría de las veces tiene éxito letal, ¿ya? Y si es por la meningoencefalitis amebiana primaria, por Naegleria fowleri, es casi rotundo el éxito de la ameba. Va a terminar con el fallecimiento del paciente, ¿ya? Entonces aquí no existe ningún tratamiento eficaz, ténganlo presente, ¿ya? Cualquier combinación que les pongan, ninguna es primera opción, ninguna es más que la otra. Todo es casi de forma artística que intentamos darle solución, pero en realidad aquí la piedra angular es la prevención. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Esta meningoencefalitis amebiana primaria por Naegleria fowleri a veces inicia como un cuadro banal, catarral, como un resfrío, pero siempre existe el antecedente de haberse sumergido o haber estado en contacto por unos minutos por lo menos con cuerpos de agua importantes, que generalmente son piscinas, estanques, lagos, lagunas, ¿ya? En personas que practican la natación. Acuérdense esa salvedad de la cantamoeba para el caso de los lentes de contacto. Miren esta pregunta que la hemos capturado de por ahí. Dice, el principal factor de riesgo para el desarrollo de queratitis y encefalitis por acantamoeba, entre paréntesis, invasión de la córnea, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Es el uso de lentes de contacto. Si uno no recuerda ese datito, práctica de natación se puede confundir, pero para la práctica de natación habíamos comentado que era Naegleria fowleri para la meningoencefalitis amebiana primaria. No es ese caso, ¿ya? Todo lo demás no han sido descritos tanto así como sí el uso de lentes de contacto, ¿ya? Esa relación directa con la lesión ocular y la presencia de esa ameba de vida libre. Miren este otro caso clínico. Dice una paciente de 25 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, practica natación desde hace 15 años, inicia cuadro clínico de congestión nasal, cefalea y fiebre. A las 24 horas desarrolla trastorno del sensorio, muy pronto, ¿no es cierto? ¿Ya? Con fotofobia, falleciendo a las 48 horas. El líquido cefalorraquídeo fue purulento, sin bacterias, ¿ya? Obvio, no tiene que ver aquí las bacterias, es una ameba, y sin hipoglucorraquia. ¿Ya? Al no haber bacterias no consumen tampoco la glucosa. El patógeno más probable pareciera un caso complicado, ¿ya? Pero ¿cuál es esa especie de ameba que te puede faulear en el agua y que te mata rapidito? ¿Cuál es? ¿De qué cosa puede tratarse esto? Porque les podrían preguntar cuál es el diagnóstico. ¿Cuál podría ser el caso? Meningoencefalitis amebiana primaria, ¿ya? Acuérdense, si les van a preguntar de cosas muy puntuales como las que estamos comentando. ¿Acá cuál es? Naegleria fowleri, ¿ya? Porque acantamoeba hemos dicho para cualquier otra cosa que les pregunten y fundamentalmente sí les hacen referencia a los lentes de contacto. Sinceramente, en todo lo que he buscado es lo poco que he encontrado como antecedentes de que hayan preguntado alguna vez en un examen, ¿ya? Y las preguntas podrían ser así directas. No se olviden de esa relación. Meningoencefalitis amebiana primaria, Naegleria fowleri. Para todas las demás, la primera posibilidad, acantamoeba, ¿ya? Y esta Naegleria fowleri es tan letal que en pocos días, en horas, te puede llevar a la muerte, como explica aquí el cuadro clínico. Muy bien.